Bienvenidos a nuestra tercera clase de Derecho Procesal Penal, ¿no? El día de hoy nos toca un tema bastante interesante, imagínense, dentro del tema número 1 que habíamos empezado a desarrollar desde el día lunes. Recuerden que tenemos que analizar, ya hemos analizado en realidad lo que va a ser el tema número 1 versa sobre introducción al proceso penal. Hemos analizado el concepto de proceso penal. Hemos visto primero un concepto de proceso y luego un concepto de proceso penal en específico. En la segunda clase hemos visto justamente cuál era el objeto del proceso penal relacionado con lo que va a ser la existencia del poder punitivo. El día de ayer históricamente hemos visto 5 sistemas procesales penales. Nosotros estamos en el cuarto y yo les decía el quinto, este adversarial anglosajón que no tiene ministerio público. Sin duda ustedes tal vez lo van a poder desarrollar. Y obviamente cuando ustedes redacten su propio código penal, su código de procedimiento penal, sin duda obviamente será un gran aporte. Pero, como habíamos dicho el día de ayer, en realidad nuestro proceso penal tiene nombre y apellido, que es un proceso en realidad acusatorio garantista, donde tal vez la característica principal de este proceso acusatorio serán las garantías procesales penales. Entonces, sobre eso va a versar lo que va a ser nuestra clase del día de hoy, esta tercera clase, ¿no? Punto número 4 del tema 1, introducción al proceso penal. Punto número 4, garantías constitucionales del proceso penal. Garantías constitucionales del proceso penal. Sin duda, a ustedes les va a llamar la atención de que imagínense, espero que estén acompañados de un código de procedimiento penal, sino por favor traten de ingresar a la web, ver justamente lo que es el procedimiento penal. Noten que les va a llamar la atención justamente el primer título, el título 1, que encabeza lo que va a ser justamente los 2 libros que tiene el Código Penal. Noten que el título 1 se llama Garantías Constitucionales. Ustedes me van a decir, ¿cómo hemos llegado en todo este tránsito histórico a las garantías constitucionales, ¿no? Ustedes van a encontrar que tal vez uno de los juristas más destacados de nuestra época es el señor Luigi Ferrajoli. Ustedes me van a decir, sí, estoy seguro que ustedes lo conocen. Él obviamente utiliza el método axiomático, o sea, nos dice en su libro Principia Juris. Él es positivista. A él no le gustan estas estructuras de ponderación o argumentación jurídica tan famosas, tan utilizadas ahora, ¿no? Tal vez algún compañero el año pasado me decía, justamente en año 2021, me decía, ¿qué opinión tiene sobre la ponderación en Ferrajoli? Y yo le he dicho, hasta donde yo sé y por lo que yo he leído, imagínense unos cuantos libros de Ferrajoli: Derechos Fundamentales, Fundamento de los Derechos Fundamentales, La Constitución de la Tierra, Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, el libro más importante, Principia Juris. Ninguno de ellos, sobre leído 5 libros de Ferrajoli, pero en ninguno de ellos él estaba a favor de la ponderación jurídica, que era un pequeño error respecto a la pregunta que había tenido algún compañero, bien intencionado y más bien excelente, que por lo menos, aunque sea, se lo conozca en nombre, ¿no? Es como Kelsen, ¿no? O debe ser el autor más citado y el menos leído. Ahora en Derecho Penal lo mismo le pasa al señor Jacobs, ¿no? Debe ser el autor más citado y menos leído. Y ustedes se van a dar cuenta por qué, ¿no? Y resulta que Ferrajoli nos enseña algo interesante para entender cómo hemos pasado de los principios del derecho penal a estas llamadas garantías constitucionales procesales penales. Noten que hay un tránsito histórico, ¿no? Él nos dice, recuerdan que esto lo habíamos retratado el día de ayer, él nos dice, recuerden ustedes que en realidad el derecho penal no ha existido siempre. En que hay una escuela, hay una corriente, ustedes van a ver en algún libro histórico, por ejemplo, que a mí me han hecho memorizar de derecho penal, parte general, de que
pareciera ser de que siempre ha existido el derecho penal, ¿no? Hay una referencia en el libro del doctor Benjamin Miguel Hart al tótem y tabú como surgimiento del derecho penal. No era en realidad el surgimiento de lo que va a ser el derecho, pero como norma coercitiva, pero no es la única fundamentación respecto al surgimiento del derecho, ¿no? El tótem y el tabú se presentaban, según Freud, en su libro, obviamente, sobre el tótem y el tabú, Freud decía, en realidad no es el surgimiento ni siquiera del derecho, sino que lo único que ocurre ahí es, obviamente, es el establecer normas de convivencia social. La primera, obviamente, una norma relacionada con lo que va a ser el incesto, de que no tengan relaciones padres e hijos. Y no es el surgimiento del derecho penal ni de la pena. ¿Por qué? No había, imagínense, titular de la acción pública, no había pena, ¿no? Por cometer un incesto, no te aplicaban en realidad ninguna pena, no había la prisión, imagínense, no existía la prisión, entonces, para nada, ¿no? Se equivocaron las personas que pensaban que el tótem y tabú era el origen del derecho. Y Fesaioli, de igual forma que varios autores muy especializados en lo que va a ser temas de derecho penal, establecieron que en realidad el derecho penal, como lo habíamos visto, surge entre el 1100 y el 1215. Noten que tiene más o menos entre 800 y 900 años la pena y por consiguiente el derecho penal moderno. Lastimosamente, el derecho penal es un hijo menor si lo comparamos con el derecho civil, que tiene obviamente institutos milenarios como la compra-venta o la permuta. Que hay miles de años de diferencia respecto a lo que va a ser la aplicación de la permuta y luego de la compra-venta cuando ya hay dinero. Noten que el derecho penal es un hijo menor dentro de lo que va a ser esta esfera del derecho público, aunque ustedes van a cuestionar igual que Roxin, que se encuentra dentro del derecho público. Pero bueno, vamos a explicar eso en serio, ¿no? Entonces, Fesaioli dice, yo concuerdo con todos esos autores que dicen que el derecho penal es una construcción moderna. ¿Por qué surge el derecho penal? Le preguntaríamos a Fesaioli. Estamos dialogando con él en el libro Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal. El libro se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, para que vean de que he leído, obviamente, un pequeño librito que tiene casi 900 páginas, pero es muy interesante, les aseguro que puede leerse, no es algo difícil. Hay que pasarse su tiempo. Si ustedes quieren estudiarlo, con mucho gusto, imagínense, nos podríamos reunir los días sábados para estudiar este libro, que es fundamental para el garantismo en materia penal, ¿no? Y resulta que en este libro, lo que nos muestra Fesaioli es algo interesante. Nos dice de que, como les había comentado el día de ayer, el poder punitivo fue asignado al Estado. Noten que nosotros nos hemos desprendido como individuos de lo que era la ley del talión. Recuerden que la ley del talión no solamente estaba establecida en la Biblia, estaba establecida en el Código Hammurabi, una norma bastante antigua. Ojo por ojo, diente por diente, en este caso oreja por oreja. Imagínense, es de sábado lo que va a ser. Incluso acá tengo justamente una copia respecto a lo que va a ser el Código Hammurabi y decía expresamente eso, ¿no? Y noten que se había otorgado, como no existía Estado ni poder punitivo en el sentido moderno de la palabra, a que nosotros podamos hacer venganzas por mano propia. Pero, ¿qué ocurría? Obviamente, como se producían venganzas por mano propia, ya no sabías quién era en realidad quien había cometido el delito, ni quién era la víctima. Y a veces, obviamente, se dejaba esto a unas situaciones de fuerza, donde ganaba el más fuerte. Les doy un ejemplo moderno, como para que entiendan la idea. Esto pasó hace unos años, en Cochabamba. Imagínense, es un caso real. Hay dos personas ahí. Imagínense, uno es un pandillero, lo vamos a etiquetar, el otro es un chico que también es pandillero, solo que hijo de un militar. Sucede que este chico, obviamente el pandillero, agarra un arma y le dispara en la cabeza al hijo del militar y muere. Se lo lleva a juicio por asesinato, con la posibilidad de imponer 30 años de cárcel. El chico era bastante malcriado, se hacía la burla, imagínense, del militar. El militar, saliendo de una de las audiencias, saca un arma y le dispara en la cabeza. Hasta ahí ustedes me van a decir, pero ojo por ojo, diente por diente. Yo hubiera hecho lo mismo que el militar. Él ha matado a mi hijo, entonces yo lo mato a él. Entonces, obviamente, imagínense qué hubiera pasado si llegaban los padres del pandillero y les paraban al tío y lo mataban. Igual ellos hubieran dicho ojo por ojo, diente por diente. No, ustedes les hubieran dicho no. Primero tu hijo lo ha matado al hijo del militar.
Y él nos va a responder, ¿qué me importa? Ojo por ojo, diente por diente. Este militar ha matado a mi hijo, entonces yo lo mato a él. Y por venganza puedo matar a su esposa más. Vienen obviamente, en este caso, los familiares de la esposa del militar, obviamente del militar, y matan a los papás del pandillero. Vienen los familiares del pandillero y matan a los familiares, obviamente, del militar. Y noten que ganaría quien tiene más fuerza. Aunque no lo crean, eso no es un supuesto. Ha existido siempre en la historia de la humanidad. Porque noten ustedes de que esta relación, obviamente existencia del delito y víctima, a veces depende de lo que van a ser las circunstancias. Hay obviamente situaciones donde la otra parte de que no podemos realizar venganzas privadas y que debemos ceder al Estado y solo el Estado es el que tiene el poder punitivo. ¿Recuerdan los pactistas? Obviamente en la obra del señor Hobbes, no solamente en Leviatán, sino en la obra Behemoth, que es otro o monstruo mítico, o en la obra de Sibe, que es una obra previa a Leviatán, hay una exposición justamente sobre lo que va a ser, obviamente, que nosotros cedemos parte de nuestra soberanía al Dios mortal, a lo que va a ser el Dios mortalis, el Leviatán, para justamente protegernos por seguridad. Porque lo contrario, al Dios mortal, al Leviatán, al Estado, es el Behemoth. El Behemoth es la guerra civil, es la guerra de todos contra todos. Es esa situación donde gana el más fuerte. Me recuerdo algún querido maestro mío, politólogo allá en el CIDESUNSA, obviamente de la maestría y del doctorado, el doctor Gonzalo Rojas, preguntaba y decía, ¿quiénes han leído Hobbes? Bueno, todos levantaban la mano como si lo hubieran leído, y él decía, ¿y dónde se encuentra la igualdad? Yo levanto la mano y le digo, en esa posibilidad de igualdad, de matarnos los unos a los otros. Y él dice, es correcto. Parecía ser que yo había sido el único que había leído, y les aseguro que me he pasado el tiempo de leer esto, porque tiene que ver con mi tesis de maestría en filosofía y ciencia política, sobre lo que va a ser obviamente la obra de Hobbes, el Leviatán, de Sibe y Behemoth. Obviamente, noten, ahí está la igualdad, ¿no? Somos tan iguales los unos contra los otros que yo puedo encontrarme, imagínense, con el señor Canelo, que es obviamente campeón de boxeo, y puedo clavarle un cuchillo en el corazón. Lo puedo matar, a pesar de que el señor es bastante grande y fuerte. O incluso eso podría pasar con un dignatario de Estado que me caiga mal, como el rey de Arabia Saudita, ¿no? O el señor Putin, ¿no? Ahí está justamente la igualdad. Otra cosa es que pueda, ¿no?, acercarme, pero noten que ahí está justamente la igualdad que tenemos ante nosotros. Todos somos de carne y hueso, todos tenemos órganos, todos tenemos obviamente un grado de inteligencia, y ahí está justamente la igualdad, en la muerte. Entonces, por eso nos asociamos dentro del Estado, le cedemos parte de nuestra soberanía, le cedemos nosotros en materia penal el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, para que el Estado imponga una pena, y no un particular. Yo me quedo con una frase, ¿no? Un ex ministro de gobierno que da vergüenza ajena cada vez que abre la boca, que obviamente iniciaba procesos porque alguien se hacía la burla y lo ponía al lado de un sapito. El sapito debía sentirse ofendido, ¿no?, de que lo pongan al lado de tremendo tipo, ¿no? Y yo recuerdo que alguna vez en una situación donde los reos del penal de San Pedro habían golpeado hasta matar a un padre que había golpeado a su hija y la había dejado agonizante, había muerto. Noten que él salió en la prensa y dijo, miren, ese es obviamente el sentido de justicia. Imagínense ustedes si el sentido de justicia lo tienen los reos del penal de San Pedro. Imagínense. Queremos esa sociedad. Él nos está diciendo el límite de la justicia, el sentido de justicia, los tienen, en este caso, personas condenadas por violación, asesinato y feminicidio en el penal de San Pedro. Noten que ahí obviamente tenemos una situación bastante curiosa, ¿no? Es por eso, noten ustedes que en la Edad Media, este poder punitivo que nosotros habíamos otorgado al Estado, porque le habíamos otorgado nuestro poder punitivo, se había desbocado, se había transformado obviamente en un poder que nos había empezado a matar a nosotros, ¿no? Ustedes me van a decir por qué algunos
profesores de derecho penal, algunas veces obviamente han tendido a ideas anarquistas cuando pareciera ser que el derecho penal es más formal. Por eso tal vez los profesores de derecho penal estén muy vinculados con teoría del Estado, al hablar de Hobbes, al hablar de la visión de Estado que tiene, por ejemplo, Hegel en el libro Filosofía del Derecho, por ejemplo, o la visión que tiene sobre el Estado moderno Kant, ¿no?, en lo que va a ser el fundamento de la metafísica de las costumbres. ¿Y por qué otros han tendido a lo que va a ser el anarquismo, no? Porque algunos tienden a lo que va a ser la abolición del Estado o a la abolición de la pena estatal, ¿no? Y ellos proponen, obviamente, otro tipo de pena que sea social o democrática, como el actual y tal vez más famoso filósofo del derecho de los Estados Unidos, Anthony Dodd. Su apellido es, por si acaso, como la cerveza de los Simpson, obviamente Dodd, ¿no? Y es tal vez el filósofo más destacado, y ustedes lo van a leer y van a decir, este tipo, más que profesor de derecho penal, tiene ideas muy parecidas a lo que va a ser la teoría política anarquista, por justamente ese tipo de cuestionamiento que se tiene sobre lo que va a ser el Estado. Ellos cuestionan justamente de que el Estado tenga el poder punitivo, y en realidad ellos dicen debería ser la sociedad, y otros fundamentarán, pero la sociedad está representada por el Estado. Y ahí obviamente están posiciones como las del mismo Saúl Zaffaroni, que obviamente él es gnóstico respecto a lo que va a ser la pena. Recuerden que tenemos que estudiar la pena aquí en América Latina. ¿Y por qué ocurre este tipo de fenómeno? Noten que se otorga supuestamente el poder punitivo al Estado. Recuerden, esta es la fundamentación de los pactistas. Ahí encontramos a Hobbes, a Rousseau, a John Locke. Ustedes van a encontrar referencias expresas en Hobbes, van a encontrar referencias expresas en el libro de John Locke, segundo ensayo sobre el gobierno civil, más en realidad implícitas en las ideas de Rousseau sobre el contrato social, pero los pactistas decían no. Tenemos que otorgar únicamente el poder punitivo al Estado. Pero ese poder se desboca. Ese poder obviamente puede crear holocaustos, puede matar a millones de personas, como ocurrido en la Edad Media, donde recuerden que el proceso en materia penal es un proceso donde el Estado es un monstruo gigante y el procesado es algo pequeño. Entonces, las ideas de la Ilustración habían ayudado a construir lo que vamos a llamar, y tiene 3 nombres distintos, obviamente, dependiendo del libro que ustedes estén leyendo, se llama en algunos casos derecho penal liberal, por el momento histórico y las ideas políticas del liberalismo que habían ayudado a crear este tipo de derecho penal. También lo llamamos, yo prefiero llamarlo, derecho penal de la Ilustración. Ustedes me van a decir, ¿y quiénes más o menos utilizan ese tipo de técnica? Generalmente autores muy vinculados con lo que va a ser Italia y Alemania, donde nos dicen, más que derecho penal liberal, porque ahí nos asemejaríamos a una teoría política, es un derecho penal sin duda basado en lo que va a ser las ideas de la Ilustración que han dado origen a la Revolución Francesa. También algunos lo llaman derecho penal moderno. Esto está generalmente matizado en los libros españoles, ¿no? Igual que liberal, depende de lo que va a ser obviamente la tendencia que se tenga. Lo que sí no es, y ustedes van a encontrar esa rara referencia, es que a partir del libro del doctor Benjamín Miguel Harp en Bolivia, lo empezamos a llamar escuela clásica. ¿Quiénes denominaban escuela clásica? Bueno, los 3 viejos racistas italianos, el señor Lombroso, el señor Ferri y el señor Garofalo, que como les había dicho, con mucho gusto hay que botar sus ideas al basurero de la historia, porque noten que ellos establecían que la raza era factor del delito. Imagínense, yo no soy para nada blanco, no me parezco a Cristiano Ronaldo de ninguna manera, más al contrario, no tengo rasgos bastante profundos indígenas, y ustedes me van a decir, usted era catalogado en los libros de la Escuela Positivista Criminológica Italiana como un criminal nato o atávico, como era él mismo, ¿no? Calvo como yo, antes era gordo, imagínese, ahora solo peso 71 kilos y alguna vez he pesado 110. Este año he bajado casi 40 kilos, y imagínense, igual por mi contextura, por lo que va a ser los pómulos salidos, por lo que va a ser mi piel morena, me hubieran dicho que yo era un criminal nato y atávico. No, de ninguna manera. Les aseguro que ese tipo de ideas nos hacían creer de que como lo biológico es algo natural, la tendencia al delito es algo natural. Y por eso, obviamente, muchas personas, especialmente policías,
pero de la vieja generación, no de la nueva, que son bastante inteligentes, contradicen mucho, obviamente, las ideas, obviamente, de los mandos anteriores, porque pueden pensar, y en eso es, obviamente, algo bastante interesante, y siempre hay que felicitar, obviamente, posiciones críticas. Noten que salían antes, y siguen saliendo algunos coroneles de la policía, y dicen, mire, ahí a todas luces este es un criminal nato que pertenece a una familia criminal, por todos los rasgos que tiene. No te has visto al espejo, ¿no? Tú tienes peores rasgos que el otro, ¿no? Y noten que ahí obviamente hay una situación complicada, ¿no? Ese tipo de ideas que nos hacían creer de que en realidad el delito siempre había existido, o que en realidad esta escuela que denominamos clásica ha existido, en realidad no es cierto, ¿no? Ustedes que han leído en Derecho Penal Parte General a Beccaria, me van a decir, Beccaria no tenía nada que ver con las ideas kantianas sobre racionalismo. Noten que en Beccaria ustedes iban a encontrar la génesis de establecer que la pena tenía que tener un tipo de fin, principalmente un tipo de fin relacionado con la prevención general. Recuerdan que hemos venido hablando los últimos días de la prevención general gracias a Roxin, sí. Noten que la génesis de la prevención general la tenía Beccaria, porque decía, no puede ser que la pena solo sea un castigo que puede terminar en la muerte o en la tortura de una persona. Tenemos que establecer un fin humano. El humanismo que deviene de lo que va a ser la idea de Beccaria está presente ahí en la prevención general. Yo solo te voy a imponer una pena como un ejemplo social para que nadie más cometa el delito, no por castigarte, por imponerte un castigo contra el cuerpo y contra el alma, no, para que las demás personas entiendan esto, ¿no? Ahí obviamente entran las ideas kantianas del racionalismo y dice, alguien que comete un delito es un ser racional que escoge cometer un delito. Entonces, nosotros como sociedad le vamos a reprochar lo que va a ser el delito. Recuerden que la pena es retributiva en Kant, entonces, y tú que has hecho un mal, yo te voy a imponer un mal. Recuerden a los amigos del Caldina Blanco, están entrando en una casa en el Alto, los detiene la policía, nosotros como sociedad les reprochamos, ustedes están haciendo un mal a esta pobre persona que le están quitando todos los ahorros de su vida. Entonces, noten que nosotros les vamos a reprochar su conducta. Prevención especial, te reprocho tu conducta y tú como eres un ser racional vas a obviamente cambiar. Noten que las ideas racionalistas de Kant no tienen que ver con las ideas humanistas de Beccaria. O, por ejemplo, no tienen que ver con las ideas de Bentham, ¿no? Donde ahí habíamos hablado de lo que es, en este caso, un tipo de evolución respecto a lo que va a ser el tipo de sensorialismo, ¿no? El sensorialismo inglés que tenía Beccaria, donde él decía, nosotros no tomamos, obviamente, decisiones, como dice Kant, en base a la racionalidad. El libre albedrío tiene, obviamente, cierto tipo de límites. En realidad los tomamos en base a la experiencia humana. El sensorialismo inglés se basaba en la experiencia, ¿no? Que tenía más que ver con la psicología, incluso el sensorialismo inglés, y de ahí surge la idea del panóptico. Noten que son tres autores que convivían en un mismo momento histórico, que tenían tres tipos de ideas distintas, y estos lo hemos agrupado en esta idea que se llama derecho penal liberal, derecho penal de la Ilustración o derecho penal moderno. No era una escuela, como decía el señor Fezzi, no había una escuela clásica. ¿Por qué? No había maestro y discípulo, como sí tenían ellos en la escuela positivista criminológica italiana, ¿no? Yo recuerdo que en un libro de Zaffaroni, si mal no recuerdo, es en La cuestión criminal, él dice, Fezzi se debe estar riendo de este letter, porque obviamente nos ha hecho creer de que había una escuela liberal, pero una escuela clásica, ¿no? Eso no es cierto, no había una escuela clásica. Ellos trataban de señalar que había una escuela clásica para desdeñarla, para atacarla, obviamente de la escuela positivista criminológica italiana. En cambio, noten ustedes que en realidad, incluso en las clases se le salió al pobre Zaffaroni y dijo, se le está viendo desde el infierno. ¿Quién sabe? ¿No? Si ustedes creen en el cielo o en el infierno, no sé dónde vamos a ubicarlo al señor Fezzi, pero de que era una persona inteligente, lo era, ¿no? Entonces, noten ustedes que este problema del Estado siempre se lo ha tratado de discutir. Y tal vez el punto principal del aporte
de este derecho penal liberal, derecho penal de la Ilustración o derecho penal moderno, no mencionen, por favor, ante mí la famosa escuela clásica, porque no existe. Tal vez otro docente sí considere que existe. Yo no, yo comparto esto con varios autores, especialmente el mismo Raúl Zaffaroni, que dice que no existe la escuela clásica, pero noten ustedes que el máximo corte han sido los principios del derecho penal. ¿Qué finalidad tenían? Recuerden que el poder punitivo lo tenía el Estado, el proceso penal era un proceso del Estado contra un individuo y había crecido en demasía. Ante una denuncia te podían asesinar, ante una denuncia contra una mujer la podían poner en una hoguera y matar. Entonces, ¿cómo igualamos el Estado, que es un monstruo gigante, respecto al individuo? El derecho penal liberal de la Ilustración o derecho penal moderno nos dice por medio de los principios del derecho penal. Los principios del derecho penal, en ese entonces se encontraban combinados derecho penal y derecho procesal penal, estaban unidos, tanto así que nos hablaban de legalidad y luego nos hablaban de indubio pro reo, presunción de inocencia, en fin, que son obviamente principios, los dos últimos procesales y el primero, sin duda, el primer material, sin duda, el primer principio material que ha tenido el derecho penal, noten que convivían. Y para el derecho penal liberal o de la Ilustración, o también llamado derecho penal moderno, el equilibrio entre un proceso penal, entre una persona que era algo pequeño, eran por medio de los principios. De ahí habían surgido justamente la existencia de este tipo de principios. Fesaioli, noten que toda la historia que les contaste en el libro de Fesaioli, Derechos, razón, teoría del garantismo penal. Fesaioli lo que había dicho es, a este fenómeno, a este primer punto de esta creación del derecho penal moderno, la vamos a llamar primer garantismo. Ahí ustedes me van a preguntar, ¿y qué es una garantía? O le preguntemos a Fesaioli, ¿no? ¿Qué es una garantía? ¿Por qué usted lo llama primer garantismo? Porque la garantía, en materia penal, limita el poder punitivo. La finalidad de la garantía, sea material penal o procesal penal, es limitar el poder punitivo. Lo que hace la garantía es limitar el poder punitivo. ¿Quién tiene poder punitivo? El Estado. Entonces lo vamos a limitar por medio de las garantías. Por eso ustedes van a encontrar que todos estos derechos penales del enemigo, de excepción, de cuarta velocidad que estamos viendo, desde lo que va a ser en materia anticorrupción, materia respecto a narcotráfico, ustedes van a criticar también algunas partes relacionadas con la ley 348, tal vez van a valorar su interés de eliminar la violencia contra la mujer, donde estamos inmersos todos, pero ustedes van a darse cuenta de que no es la vía el derecho penal, ni nunca va a poder eliminar la violencia contra la mujer, porque nunca ha logrado llegar antes que el delito, el derecho penal, pero ustedes van a darse cuenta que el ataque es justamente a las garantías procesales penales. Esa es justamente la idea. Entonces, noten que se llamó en un principio, o esta materia que estamos viendo, este punto, se llamó en un principio principios del derecho, obviamente, penal y principios del derecho procesal penal. Pero ¿cuándo cambia, no? Resulta justamente que estas ideas de la Ilustración habían sido atacadas. Un ejemplo de ataque era justamente la escuela positivista criminológica italiana, que muchos profesores de criminología, como había dicho, con tanto énfasis obviamente desarrollaron. Habían atacado los principios del derecho penal. La habían denominado escuela clásica y ellos se denominaban moderna criminología, y recuerden que habían conceptos bastante controversiales, como de no reconocer la existencia de humano o de la calidad de humano. Justamente si ustedes leen en El hombre criminal del señor Lombroso, él propone matar al criminal nato o atávico, neutralizarlo. Era una palabra bonita para decir hay que matarlos. ¿Y quiénes eran? ¿No? Ellos decían que era un hombre que era subdesarrollado. Ahí estaba obviamente el europeo, blanco, sin duda anglosajón, y obviamente estaba el hombre no desarrollado, que era el criminal nato o atávico, que tenía obviamente todas las características que yo tengo, ¿no? Por eso seguramente cuando ustedes leen el libro de criminología de Huáscar Cajías, a mí me crea realmente. ¿Qué les puedo decir? Cuando veo de que, de acuerdo a él, la raza es factor del delito, imagínense en un estado plurinacional, que yo les venga a decir que la raza es factor del delito, que yo debata, obviamente, sobre aplicar o no una medida de seguridad a la indígena. Es como cuando debatían hace 500 años si el indígena tenía alma o no. Les aseguramos que nosotros tenemos alma, les aseguro que tenemos.
¿no? Y ahí obviamente era ese el debate, imagínense. Y nos decían que era peligroso el indígena, por eso había que aplicar una medida de seguridad. Con todas esas ideas, imagínense, con todo ese tipo de absurdo, o ustedes leerán el capítulo donde dice el sexo como factor del delito, imagínense en una época donde valorizamos tanto, obviamente, a la mujer y el centro, obviamente, ahora de lo político es la mujer, lo cual me parece excelente, es un papel fundamental el que tiene que desarrollar la mujer y siempre, obviamente, tenemos que reconocer eso, que le digan a la mujer, no, 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 tú también tiendes a la comisión del delito. ¿Por qué? Como obviamente tú puedes escoger entre la prostitución y el delito, no cometes delitos de sangre, pero sí cometes delitos relacionados con estafa, usura, ¿no? Imagínense ese tipo de cosas que yo les venga a decir en pleno siglo XXI, en un estado plurinacional, en una época donde valorizamos obviamente tanto a la mujer y tenemos que seguir haciendo hasta lograr la igualdad. Pero van a decir, usted está hablando cosas del siglo XIX, sí, son cosas del siglo XIX, ¿no? Y en base a ese tipo de ideas, no faltó que se logre llegar, obviamente, a que teorías políticas consideren ese tipo de estructura, ¿no? El otro día, obviamente, leía un libro sobre el origen del fascismo y decía una frase bastante interesante. Decía, el fascismo italiano, obviamente, surgió como una respuesta a lo que va a ser el comunismo. Su enemigo era el comunismo, era imposible que el fascismo italiano pacte con el comunismo. En cambio, las ideas del nacionalsocialismo alemán se basaron en la raza. Noten que podía llegar a un acuerdo Hitler y Stalin para dividirse Polonia, pero nunca hubieras llegado a un acuerdo con lo que van a hacer los judíos. Por eso obviamente había que exterminarlos. Ahí están ideas racistas. A eso obviamente se suma, ustedes seguramente han leído, hay una colección de libros de derecho penal olvidado, ¿no? Alguna vez le preguntamos al mismo Raúl Zaffaroni y le preguntamos, ¿por qué usted está traduciendo estos libros del derecho penal olvidado? Y él nos respondió expresamente, estoy traduciendo estas pavadas para que la gente se dé cuenta y recuerde que ni Hitler ni Stalin ni el mismo Mussolini decían en sus libros que había que matar personas, no. Ni estas dictaduras no consideraban de que había que matar personas, pero los criminólogos y penalistas sí establecían eso. Vean el libro de uno de los padres de la teoría del delito, el señor Binding, El derecho a quitar las vidas infames, el derecho a quitar las vidas infames, donde expone todo un concepto de la no vida, de que hay personas, hay humanos que en realidad no deberían tener vida. Y ahí, atinado con lo que va a ser relación con lo que va a ser conceptos criminológicos. Imagínense qué cosas se debatían en el derecho penal. La medida de seguridad. La medida de seguridad más famosa en el siglo XX, en realidad en la primera mitad, se llamaba internamiento en campos. Había una persona peligrosa, no le iniciabas un proceso penal, objeto de nuestra materia, sino lo internabas en un campo de concentración. El problema es que a partir de 1941 el campo de concentración se volvió un campo de exterminio, y ustedes saben ya toda la historia sobre el Holocausto y sobre los 8 millones de personas que no eran soldados, pero que murieron por ser, obviamente, parte del pueblo judío. Imagínense igual, lo mismo les pasó, obviamente, a los civiles, obviamente, de la Unión Soviética. Y ese tipo de temas están presentes. A partir de ahí, sin duda había que reaccionar, porque el derecho penal había provocado un holocausto. El derecho penal había producido la muerte de millones de personas. Criminólogos y penalistas habían fundamentado la necesidad de matar personas, de que había que matar personas. Y ahí obviamente está el libro de Mesger, imagínense, uno de los más influyentes causalistas. Se llamaba su libro Política Criminal Nacional Socialista. Imagínense el libro, con todo lo que va a ser la fuerza del nombre. Imagínense, habían muerto millones de personas. Y ahí en la puerta de Auschwitz, lo que teníamos que hacer es replantearnos lo que va a ser el derecho penal. Y de ahí Ferraioli dice, surgen obviamente ideas dentro del derecho penal, especialmente en materia procesal penal, respecto a lo que va a ser estos límites al poder punitivo, estableciéndose obviamente como característica del nuevo derecho penal una idea, un segundo garantismo, que tenía que limitar la parte material, las garantías penales.
Lo que antes era el principio de culpabilidad, el principio de legalidad, el principio de ofensividad, el principio de lesividad, se empiezan a crear nuevos principios en la parte material. Ahí está el aporte de Barata como el derecho penal mínimo. Ahí empieza obviamente a establecerse en la idea de Zoxin el derecho penal como ultima ratio, y noten que la finalidad del principio del derecho penal, que la vamos a llamar garantías penales, era limitar el poder punitivo en su parte material. Y lo que empieza a tener un papel fundamental son en realidad las garantías procesales penales, objeto de nuestro estudio, que son en realidad garantías constitucionales, que las vamos a encontrar del artículo 109 de la Constitución adelante. Son garantías procesales penales, pero son garantías también constitucionales, establecidas obviamente como un límite al poder punitivo, donde se encuentra en la Constitución. Entonces, noten que no solamente hay un resurgir de lo que van a ser estos que en un principio eran llamados principios del derecho penal y del derecho procesal penal, sino que hay un resurgir en la vía de una garantía, como un límite al poder punitivo. Entonces, por eso se llama el título 1 de nuestro Código de Procedimiento Penal garantías constitucionales, porque no solamente están establecidas en la Constitución, en el Código de Procedimiento Penal, sino están establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos y también están establecidos en lo que va a ser, en este caso, también la Constitución Política del Estado. Esa es una pequeña introducción de por qué existen las garantías procesales penales. Recuerden esto siempre. El proceso penal es un proceso del Estado con un particular. Por eso el procesado tiene garantías procesales penales, para tener un proceso equilibrado. Alguna vez se estableció una tesis, imagínense que yo tuve que asistir, que eran sobre garantías para la víctima. Y yo le pregunté, ¿quién tiene las garantías? La víctima debe tener. ¿Así? ¿La víctima está siendo procesada en el proceso penal? ¿A la víctima le van a imponer una pena? ¿A la víctima puede de que la hayan sindicado de un delito que no existe? Y obviamente, imagínense, con 3 simples preguntas, si va al demonio la tesis, disculpen la expresión, pero noten que hay que tener mucho cuidado. Es recordar que en el proceso penal, la víctima no tiene un papel principal. Es un proceso del Estado con un particular. Y noten que todas las malas interpretaciones que establecen que la víctima tiene en realidad un proceso contra el procesado, han hecho de que crezcan las atribuciones del Estado, ni siquiera las atribuciones de la víctima. Qué lindo sería que crezcan las atribuciones de la víctima, ¿no? En realidad el que crece sin duda el Estado, ¿no? Entonces, tenemos obviamente este tipo de supuesto bastante interesante. ¿Cuál es la primera garantía procesal penal y cuál es la garantía más importante que tenemos en el proceso penal? La primera garantía es el debido proceso. Noten que en el artículo 115, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, se establece la existencia del debido proceso en general para cualquier tipo de proceso, no solamente penal, sino cualquier tipo de proceso extrapenal, civil, laboral, familiar, niñez y adolescencia, contencioso administrativo, contencioso tributario, coactivo fiscal, para cualquier tipo de proceso extralegal. Se establece el debido proceso. Sin embargo, noten ustedes que el artículo 117, parágrafo 1 de la Constitución y el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal establece la característica principal de lo que va a ser el debido proceso, estableciéndose 2 tipos, obviamente, de acápites, que son propios del proceso en materia penal. El primero, que nadie puede ser condenado sino por una sentencia ejecutoriada. Noten que nadie podría ser condenado por un delito, a nadie se le podría imponer una pena si es que no tenemos una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, noten que el límite para imponer una pena es la sentencia condenatoria ejecutoriada. Si no hay una sentencia condenatoria en calidad de cosa juzgada, yo no puedo imponer una pena. Noten que es la primera premisa que nos dice la Constitución y el procedimiento penal. Noten ustedes de que tiene una relación con la segunda premisa, que nadie podría ser sentenciado,
nadie podría ser sentenciado si no ha mediado un juicio oral y público. Un juicio oral público y contradictorio. Nadie podría ser sentenciado, condenado, sin que haya existido o mediado un juicio oral público y contradictorio. Entonces, la segunda premisa típica del derecho procesal penal nos va a decir de que la pena no puede imponerse si no es por una sentencia, y esta sentencia debe de venir de lo que va a ser un juicio oral, público y contradictorio. Si no existe un juicio oral público, oral y contradictorio, no puede imponerse lo que va a ser una pena. Noten que esas son las características específicas del debido proceso en materia penal. Pero ¿cuál es la característica general para todo proceso? De que la ley es la que establece la regulación de los actos procesales y del procedimiento, y de que debe seguirse estos procedimientos para, obviamente, llegarse a la sentencia. Noten que debe seguirse los procedimientos establecidos en la ley para determinar una sentencia. La ley establece los pasos, las etapas del proceso penal, etapa preparatoria, etapa de juicio, etapa recursiva, y debe seguirse este tipo de etapas, debe seguirse este proceso determinado en la ley. Es una especie, el debido proceso, de principio de legalidad, pero en materia procesal, donde previo al inicio de un proceso tenemos que tener las reglas bastante claras de cómo se va a desarrollar el mismo, y esas reglas tienen que estar establecidas en lo que va a ser la norma procesal penal, que curiosamente va a ser nuestro próximo tema, donde vamos a analizarla detenidamente. Pero noten que esa es justamente la finalidad del debido proceso. De ahí deviene una característica interesante. El debido proceso en materia penal tiene a su alrededor varias garantías. Noten que es un macroderecho el debido proceso, que se encuentra integrado por garantías. ¿Recuerdan qué eran las garantías? Sí. Sí. Límites al poder punitivo del Estado. Sí, esas son las garantías. Entonces, lo que se busca justamente en lo que va a ser este tipo de estructura es tener varias garantías que lo que van a hacer es dar aplicación al debido proceso. Recuerden que nuestro proceso tiene nombre y apellido: acusatorio, garantista. Entonces, la garantía es obviamente una base sobre la cual se va a sustentar el proceso. Entonces, del debido proceso, que es en realidad nuestro primer tipo de macroderecho, deviene nuestra primera garantía, la garantía del juez natural. ¿En qué consiste la garantía del juez natural? El 120, parágrafo 1 de la Constitución, establece que toda persona debe ser juzgada por un juez competente, independiente e imparcial. Ese es el juez natural, que toda persona debe ser juzgado por un juez que es competente, independiente e imparcial. ¿Cuáles son estos tres elementos que establece la Constitución? Y ustedes lo van a encontrar en el artículo 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal. En los artículos 2 y 3. Primero, la competencia, como primer elemento. Entonces encontramos que la ley, en otras palabras, el Código de Procedimiento Penal o cualquier ley, debe establecer la competencia de un juez en un determinado asunto. Entonces, la norma, la ley en específico, debe ser la que determine la competencia de un juez en un determinado asunto. Si no, el Código de Procedimiento Penal incluso sanciona con lo que va a ser incompetencia. Ahí obviamente tenemos este presente. De ahí deviene la segunda garantía procesal penal, que establece la independencia. El juez debe formar parte del órgano judicial y no debe recibir presiones de otros órganos. Ustedes se van a matar de risa y van a decir, no, esto no ocurre en nuestro país. Recuerden que en realidad esto es teórico, es una verdadera pena. Y no digo yo que no se aplique la independencia en Bolivia. Quien dice es García Gañán, que como ustedes saben muy bien, es relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Créanle él, no me crean, de que no existe independencia judicial. ¿Pero qué significa eso? Y espero que su generación sí logre independencia judicial. De que el juez, obviamente, no pertenece a otro órgano más que al judicial. Y ningún otro órgano puede interferir en lo que va a ser las decisiones de la justicia. Noten que eso puede verse en Argentina, donde pueden condenar a la vicepresidenta. Imagínense, ¿ustedes creen en Bolivia que nosotros podríamos iniciar un proceso contra el presidente o contra su familia real, contra su hijo,
obviamente que tiene algún problema en hidrocarburos, ustedes averigüen la noticia, o contra su esposa que ha salido de trabajar del Banco Unión y tiene algunos problemas ahí. ¿Ustedes piensan que podemos atacar o juzgar al presidente o a la familia real? No, nos van a decir, es imposible, no vamos a poderlo juzgar. Entonces eso significa que no hay independencia judicial. Así de simple. O imagínense que queramos juzgar al comandante de la policía, al fiscal general o al comandante de las Fuerzas Armadas o de alguna de las fuerzas. Ustedes me van a decir, no, es imposible. Noten que hay una supremacía de lo político sobre lo jurídico ahí. Entonces, ahí obviamente estamos no en un estado de derechos, sino en un estado de poder, donde gana el más poderoso, así de simple. Pero la independencia judicial garantiza, por lo menos nominalmente, de que el juez no sea presionado por otros órganos y obviamente pertenece al juicio. De ahí deviene una tercera cuestión que también es bastante controversial en Bolivia, donde se determina, en este caso, lo que va a ser la imparcialidad. ¿Qué significa la imparcialidad? ¿No? De que el juez no tenga ningún interés dentro del proceso ni una relación con las partes. Porque obviamente si el juez tiene una relación con las partes, o sea acreedor, deudor, o tenga un interés dentro del proceso, sea obviamente una persona que va a fallar sobre su mismo asunto, obviamente ahí ya no hay imparcialidad. El juez debe ser imparcial dentro de lo que va a ser, obviamente, este tipo de supuestos. Noten que ahí, obviamente, la imparcialidad garantiza de que tengamos un juez que sea un tercero que resuelve la causa sin ningún sesgo a favor de ninguna de las partes. Los tres elementos del juez natural. Pero sobre eso, noten que se han impuesto dos condiciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 2A, ustedes van a encontrar, 8.2a, ustedes van a encontrar que hace referencia a lo que va a ser el juez natural. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto de San José de Costa Rica, noten que está ahí obviamente estableciendo lo que va a ser en este tipo de estructura, lo que va a ser obviamente el juez natural. Respecto a su elemento, obviamente, en este caso, legal. Este juez, independiente, imparcial y competente, debe ser constituido o debe ser, en este caso, predeterminado por ley. La ley debe determinar, obviamente, previamente a lo que va a ser el hecho, qué juez me va a juzgar. Como para que cuando realice lo que va a ser el hecho, obviamente ahí ya tengamos de manera bastante clara lo que va a ser qué juez me va a juzgar. Si ustedes cometen un delito, imagínense un asesinato, van a ser juzgados por un tribunal de sentencia. Si ustedes cometen un delito, no sé, la violencia familiar y doméstica, van a ser juzgados por un juez de sentencia en materia anticoncepción y en materia familiar y doméstica. Perdón, en materia, obviamente, de violencia contra la mujer. Noten que es el juez predeterminado por ley. Y en segundo supuesto, está establecido en el artículo 180, parágrafo 3 de la Constitución, donde establece una prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. Imagínense, en este caso, yo cometo un delito y al día siguiente, lo cometido ayer, el día de hoy, se crea una comisión especial, se crea un juzgado, se crea un tribunal especialmente para juzgar. Noten que eso vulnera el juez natural. Es lo que van a ser estas dos condiciones que se tiene respecto a lo que va a ser, obviamente, la estructura del juez natural como un elemento de lo que va a ser el proceso. Pero noten ustedes que en realidad estoy un poquito ronco sobre esto. Les pido, obviamente, de que tengan un poquito de tolerancia respecto a lo que va a ser mi voz y me permitan, por favor, les ruego esto, concluir la clase de hoy acá. Nos falta aún mucho sobre garantías procesales penales. Noten que hemos iniciado casi un poquito antes que lo que van a ser los otros cursos de verano. Es más, el día de hoy he ido por la facultad y muy gentilmente me han dicho en la carrera, por favor, si pudiera iniciar el lunes. No, no se preocupen, yo ya he iniciado. Sobre eso no se preocupen, ¿no? Obviamente a ningún docente le han dado todavía lo que va a ser las claves del Zoom institucional para este nuevo curso. No han habilitado ninguna plataforma hasta ahora. Es una verdadera pena, ¿no? Imagínense.
pero hasta ahora no han habilitado ninguna plataforma, y más al contrario, como habíamos quedado, no se preocupen que está todo calculado como para que agotemos todo el procedimiento penal, y más aún, obviamente, estemos bastante cerca, y espero, obviamente, que no tener que utilizar ninguna clase extra después incluso de haber entregado las notas, pero sobre eso no se preocupen. Les pido, obviamente, mil disculpas, como verán, este año he estado lleno, les aseguro, he faltado a muchas clases debido a la enfermedad, al margen de lo que va a ser el COVID, tengo otra enfermedad de base, imagínense, he rebajado, yo pesaba, como les comentaba, 110 kilos, ahora peso 70 y algo, entonces me dicen, deme las recetas, yo les digo, no se las doy porque es una enfermedad, ¿no? Y en realidad, obviamente, tengo que a veces cuidar lastimosamente mi salud, y acá les pido, les ruego, por favor, que podamos hacer un pequeño alto, ¿no? Eso no significa que no se dan las palabras obviamente, para que realicen preguntas, pero estamos avanzando relativamente bien, tanto así de que el día de mañana acabamos nuestro tema número 1, el tema número 2 es 45 minutos, una hora, y les aseguro que vamos a saltar prácticamente de forma inmediata al tema número 3. Sobre eso no se preocupen tanto, ¿no? Y les aseguro que a pesar de todo estamos adelantando respecto a las otras personas, ¿no? Les cedo la palabra, si tuvieran alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta hasta acá, por favor, con mucho gusto, por favor, si quisieran prender el micrófono, y con mucho gusto voy a tratar de absolver sus dudas. Por favor, Lorenzo, con mucho gusto lo escuchamos. Doctor, buenas tardes. Respecto a lo que decía del artículo que iba referente a las comisiones especiales que no pueden juzgar en vez como que sí tiene competencia un juez natural, no debería haber así para que, como estaba señalando, que es una burla de que hoy el juez natural es imparcial e independiente, lo cual es ridículo, incluso causa algunas carcajadas. No debería haber una comisión para que vaya como que en contra de esto. Es como que esa comisión especial sería un poquito mucho mejor, tipo como un tribunal arbitral, que tiene igual la misma jerarquía, casi como un juez natural, pero referente a materia penal. Es, por ejemplo, una excelente idea, ¿no? Lo que pasa con el arbitraje es algo interesante, ¿no? ¿Por qué ha ganado tanta legitimidad últimamente las comisiones de arbitral? Obviamente hay que poner eso en el contrato, estoy seguro que ustedes han llevado o están llevando o van a llevar con un excelente docente de Derecho Procesal Civil. Recuerden que estamos, imagínense, los 3 integrantes de la comisión redactora del Código Procesal Civil, el doctor Villarroel, el doctor Valdivia, mi persona, y el doctor, imagínense, Bravo, es excelente, un ex vocal, uno de los mejores jueces y vocales que hemos tenido en la historia de La Paz. Y imagínense, tenemos profesores de Derecho Procesal Civil de lujo que no los van a encontrar en ninguna otra universidad, ¿no? Y ellos les van a explicar de que la gran legitimidad que ha adquirido la conciliación es justamente establecer una posibilidad de llegar a un juez imparcial. De los jueces que tenemos públicos, civiles y comerciales, lastimosamente, les comento esto y les voy a volver a decir esto el último día de clases, hay muy buenos. Les aseguro que hay personas imparciales. Les aseguro que hay jueces imparciales muy buenos, donde ustedes van a tener una garantía de ser juzgados por una persona a la cual la otra parte no va a poder llegar con parentescos o dinero o actos de corrupción. No. Excelentes jueces, excelentes jueces. Pero también ustedes se van a topar con locos. Hay juezas y jueces que tienen problemas mentales, se van a dar cuenta ustedes cuáles son. Les puedo adelantar, uno es la juez 20, pero bueno, olvídense que les he dicho el número del tipo de juez. Hay otros jueces que obviamente no conocen mucho de derecho y la carga es bastante difícil y muchos de ellos han empezado a denunciar. Sí, les aseguro, hay jueces que no conocen mucho derecho, es una verdadera pena. Hay jueces que son corruptos, sí, jueces que son corruptos, y hay jueces que están muy ligados con el área política. Imagínense, ¿con eso se garantiza un juez imparcial? No. En cambio, en el arbitraje, con todos los problemas que se tiene con respecto al tribunal de arbitraje, les aseguro que es más imparcial, porque a pesar de todo, los árbitros tienen un tipo de
renombre, tienen obviamente un recorrido como abogados, tienen una especialidad que no la van a echar al basurero por recibir dinero. Situación que lastimosamente no ocurre en el órgano judicial. Por eso Lorenzo nos dice, ¿es una barbaridad? Sí, les aseguro que es una barbaridad, les aseguro que es una barbaridad en muchos de los juzgados donde en base a un sorteo va a caer y algunos de los vocales están en la misma situación. Pero también obviamente hay personas muy respetables que han tenido mucho recorrido, jueces realmente en todo el sentido de la palabra, que inspiran obviamente y que obviamente van a tener ese tipo de situación. Por eso, noten que una de las posturas es justamente juzgarlos. Para eso se ha creado el famoso Consejo de la Magistratura, que tiene facultades disciplinarias. Y ustedes han debido escuchar que justamente concordando con Lorenzo, esta comisión de juristas, obviamente algunos sin duda juristas muy buenos, otros oportunistas y otros no sé de dónde se los han sacado, están ahí obviamente en esta comisión, pero noten que algunos de ellos proponen de que justamente se juzgue tal vez a estos jueces de una forma obviamente sumaria en un proceso especializado. Sí. Lo que ocurre justamente con el arbitraje es una situación interesante porque por autonomía de la voluntad tú decides ante qué juez tramitar lo que va a ser tu causa. Y cuando vean esto, no sé si ustedes lo han visto, el otro día he escuchado a un profesor de contratos de nuestra universidad que me ha hecho doler la cabeza en el colegio de abogados, porque noté que él decía, todo contrato debe someterse a la Constitución, incluso los contratos internacionales. No, no, de ninguna manera. Eso es completamente falso, porque en un contrato internacional, como ustedes muy bien conocen, imagínense que yo firme un contrato con lo que va a ser una empresa allá en Francia, en honor a los ganadores del partido del día de hoy, de compra de pelotas. Noten que ese contrato, yo por autonomía de la voluntad puedo determinar qué legislación se aplica al contrato. Imagínense, puedo escoger una tercera legislación, ni de Bolivia ni de Francia. Nos vamos a someter a la legislación de contratos de Singapur. Y vamos a poder establecer incluso un tribunal de arbitraje, como el que puede ser de la Cámara de Comercio. Bueno, la Cámara de Comercio está en París, en Francia. En realidad vamos a determinar que una de las filiales de la Cámara de Comercio está en Miami, entonces nos vamos a someter a la jurisdicción de Miami en el arbitraje. Materia procesal. Noten qué interesante, noten que el derecho internacional privado, en los contratos internacionales, incluso podrías aplicar lo que va a ser un tipo de norma que en realidad no se encuentra dentro de ningún ordenamiento jurídico. Por ejemplo, los principios de la UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales. Ustedes me van a decir, pero esa no es norma, no es ley, no es constitución, no está establecido por ningún organismo internacional. La UNIDROIT es la Oficina de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Comercial. Y lo que he hecho es crear una especie de código civil en la parte de obligaciones y de contratos en general, para que se aplique a cualquier persona que quiera someterse, no sé si podríamos decir a esta norma. No es un tratado internacional, no es un convenio internacional, no es una norma interna de un Estado. Es obviamente un reglamento de la UNIDROIT y podrías utilizarlo como código civil. Noten que en realidad en derecho internacional privado muy poco entra ahí la Constitución y ahí obviamente queda mucho la autonomía de la voluntad, incluso para determinar materia procesal. Noten que eso es algo sin duda que vamos a tratar de lastimosamente analizar, no en derecho procesal penal, sino que les correspondía analizar en teoría general del proceso, pero les aseguro que van a analizar con algún excelente docente que creo que tenemos un alto nivel en derecho procesal civil, mucho más que cualquier universidad en Bolivia en derecho procesal civil. Les aseguro que todos los docentes de derecho procesal civil de la Universidad Mayor de San Andrés son bastante prestigiosos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Bueno,
¿Qué les parece si damos por concluida la clase del día de hoy? Les pido mil disculpas por estar un poquito enfermo. Les aseguro que el día de mañana voy a estar mucho mejor. Les agradezco su presencia. Obviamente, nos vemos el día de mañana a las 17 horas. Mañana, felizmente, no tenemos que competir con el Mundial para seguir con nuestra clase en Derecho Procesal Penal. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias, estimado doctor.